Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y en nombre de la Fundación CTR Conciencia por México. Agradecemos su presencia el día de hoy para iniciar una serie de seminarios en línea para abordar el problema relacionado con la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Entonces es para mí un honor tener como nuestro primer invitado al doctor Alejandro Escobar Gutiérrez. El doctor Escobar es jefe e investigador de la Coordinación de Investigaciones Inmunológicas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, doctor Manuel Martínez Báez, de la Secretaría de Salud. Es al mismo tiempo profesor de pregrado y posgrado de Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, es profesor invitado en una gran cantidad de instituciones por su alta capacidad pedagógica. Entonces, agradezco nuevamente al doctor Escobar su tiempo y su apoyo de nuevo para esta actividad. Muchísimas gracias, doctor Escobar. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, desde luego, a la Sociedad Mexicana de Inmunología darme esta oportunidad de poder estar con ustedes y poder transmitirle un poquito de las cosas que están actualmente sucediendo con respecto a esta pandemia y su aspecto inmunológico. Y de paso también, desde luego, el apoyo de la Fundación CTR, que por su apoyo técnico es posible llevar a cabo toda esta reunión. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, el principio naturalmente es hablar un poco del antecedente. Vivimos todos en una pandemia, en una situación crítica de orden mundial y todos buscamos soluciones. Y parece ser que la inmunología ofrece no solamente una explicación acerca de la relación hospedero-parásito que acontece entre el SARS-CoV-2 y el ser humano, sino además está brindando posibilidades de que esto tenga un impacto real en cuanto a la terapia a través de acciones basadas en conocimiento inmunológico. Así de que empezamos con esto y es esto. Bueno, todos sabemos que esta emergencia ocurrió originalmente en China, en el centro de China, en una ciudad muy importante que es Wuhan. En diciembre de 2019 aparecieron los primeros casos y llamó la atención inmediatamente que no era una enfermedad infecciosa respiratoria como las conocidas, sino que tenía ciertas características que la podían hacer diferente. Lo primero que se empezó a ver de dónde pudo haber venido, y entonces se encontró, todo parece indicar, porque el parecido entre el genoma de los coronavirus de los murciélagos y este nuevo coronavirus es prácticamente del 98%, y es el indicado de que este fue el origen. ¿Qué pasó con él? Que seguramente pudo haber en el mercado de animales de Wuhan, haberse contaminado otros animales, y ya sea unos u otros, el caso es de que aparece un caso índice. Ese caso índice que no conocemos fue el que empezó a diseminar como brote, que se convierte en epidemia, y la globalización y el transporte humano de día con día provocan la pandemia. Un sujeto infectado contagia 2 a 3 y originalmente los datos que están ustedes mirando en la pantalla se refieren a lo que nos informó originalmente en China, en que no saben cuántos no habían no infectados, pero que el 20% al 30% de asintomáticos, la mayor parte de ellos terminando en casos clínicos, se entiende que ese 70-80% son de los anteriores y 2 a 6% de defunciones. Y al ver la microscopía electrónica de todo esto, encuentran que efectivamente es inmediatamente, se ve y dice, esto es un coronavirus. Este coronavirus que realmente es un virus hermoso, tiene las siguientes características. Como ven ustedes, es un virus que tiene cubierta, y en esa cubierta se proyectan la proteína más importante. Las
la glicoproteína de las espículas, que es inmunológicamente el elemento más importante de este virus. Hay otras estructuras también muy trascendentes en la inmunología, como la glicoproteína de la membrana M, o bien la proteína que recubre al RNA y lo mantiene protegido en una estructura helicoidal en el interior del virus. Estas moléculas son las realmente responsables de llevar a cabo todos los fenómenos, no solamente de infección, sino también de inducción de respuesta inmunológica. El paso siguiente es entender que este coronavirus no es el único, obviamente. Hay una colección de coronavirus previos, ahí están indicados en la imagen cuáles son, y hay un nombre oficial, HCOV, a todos los coronavirus que infectan a humanos, y claro, se van buscando otros adjetivos para diferenciar unos de otros. Los importantes son los beta, de los cuales 3 han sido las claves de todo esto, y el último, el CoV-2, es el responsable de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo se lleva a cabo el fenómeno de infección? Tenemos que el virus inmediatamente encuentra receptores en las superficies de las mucosas respiratorias. El receptor el receptor AC2, que es la enzima convertidora de la angiotensina, es la molécula responsable de actuar como receptor para el virus. Una vez que se establece esta unión, se encadena una serie de condiciones, se fusionan las membranas, el virus se desnuda y libera precisamente su material nuclear. Se desprenden las proteínas las proteínas CENES, y en el retículo endoplásmico se lleva a cabo la biosíntesis de RNA y de proteínas. La de RNA se lleva a cabo, como en todos los virus de RNA, a través de una serie de intermediarios de replicación. Y el RNA del virus, que es positivo y por lo tanto puede actuar directamente como RNA mensajero, se encarga de empezar a inducir la respuesta de primero las poliproteínas, que al ser fragmentadas por proteasas propias tanto de la célula como alguna codificada como no estructural en el virus, se encargan de romper las moléculas. Las moléculas se van organizando poco a poco para formar nuevos viriones. Estos nuevos viriones se acumulan en el citoplasma y finalmente son expulsados hacia el exterior y listos como para contagiar a otras personas. Entonces, aquí lo importante, inmunológicamente hablando, vamos a ver a los intermediarios de replicación del RNA y naturalmente a las proteínas estructurales y no estructurales. La presentación clínica básica pues, es bien conocida, en la cual hay una serie de características muy importantes en estos individuos, ahí están indicados, pero lo importante es que nos quede claro que hay toda una gama de probabilidades de resultados. El número mínimo afortunadamente, son casos extremadamente graves, muchos de ellos con riesgo de muerte. ¿Cómo se lleva a cabo la inmunidad? ¿Por qué sale uno adelante o por qué pasa esto? Bueno, simplemente para recordar a todos que lo están mirando, recordemos que la inmunidad tiene 2 compartimentos grandes. Primero, la inmunidad constitutiva, que son las barreras anatomofisiológicas, las cuales este virus supera fácilmente, pero viene después la respuesta inmunológica. Esta la induce las proteínas, las moléculas del virus, no las proteínas solamente, es decir, las moléculas del virus inducen esta respuesta inmunológica que se va a expresar en 2 grandes grupos, la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa específica, con memoria, y la respuesta innata con especificidad muy limitada, pero sin memoria. Lo que tiene es entrenamiento. Cada vez que acontece, lo hace un poco mejor que la vez anterior. Ambas respuestas, obviamente, son interactivas y se llevan a cabo complementándose una a la otra. La respuesta adaptativa inducida por antígenos y la respuesta innata inducida por PAMPs o DAMPs. Aquí es importante recalcar lo del entrenamiento porque parece ser que la vacuna de BCG
la vacuna BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que usamos para prevenir las formas complicadas de la tuberculosis, participa de una manera importante como agente protector. No, tal vez hay por ahí algún ensayo en que están usándolo inclusive como terapia, pero realmente la explicación que se da de por qué la gente vacunada con BCG puede tener mejor respuesta que la otra, probablemente sea este fenómeno de entrenamiento que lleva a cabo la respuesta innata. Ahora, la respuesta es heterogénea. No todos los pacientes llegan al final, no todos los pacientes siguen adelante. Sabemos de que hay un grupo muy importante de asintomáticos que están circulando, que no sabemos realmente cuántos son, pero de los individuos que ya empiezan a tener síntomas, hay realmente 3 probabilidades. La primera es que los síntomas sean leves, el pronóstico sea bueno, gente que debe quedarse en casa y vigilarse nada más que esto no progrese a más. En algún grupo reducido, ahí dice el 20 al 30%, empieza a haber síntomas ya más complejos que pueden también revertir, pero en algunos individuos con explicaciones que realmente apenas estamos empezando a sospechar, pero realmente todavía no conocemos, están donde aparecen ya los síntomas críticos de muy mal pronóstico que casi irremediablemente conducen a la muerte del paciente. En este caso, la respuesta inmunológica está íntimamente asociada a esto. Obviamente, cuando están la situación tranquila, bien, vamos, la respuesta es normal y la respuesta del sujeto es adecuada. Entonces, tenemos nosotros de que la respuesta adaptativa inmunológica tiene cierto nivel. Esta respuesta se modifican radicalmente y es muy complejo lo que está sucediendo en estos sujetos con mal pronóstico. En ellos realmente la respuesta innata que se revierte totalmente en contra del paciente, igual que muchos aspectos de la respuesta adaptativa. En este caso, ¿qué hace la célula? ¿Cómo tenemos, qué situación hay para que ocurra una serie de transformaciones que conduzcan a la respuesta inmunológica? Desde luego, aquí tenemos un esquema muy simplificado del virus y entonces vemos que en la presencia de las moléculas, de los PAMs del virus, actúan sobre TLR, sobre RLR y producen interferones que provocarían interferencia y en moléculas proinflamatorias. La célula también manipula las moléculas antigénicas del virus, las procesa y las presenta en moléculas de clase 1, que son las inductoras, las que van a echar a andar el trabajo de las células T citotóxicas. También el antígeno viral se puede expresar en las membranas. Y cuando se expresa en las membranas, la célula queda marcada y puede ser sujeta a una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, la cual obviamente está llevada a cabo por células NK, pero, o sea, innatas, pero con la presencia de anticuerpos, como lo vemos más adelante. Estos anticuerpos, de luego, son neutralizantes y son los responsables de que seguramente va a evitar que progresen o se presenten las infecciones, dependiendo si estos se van a formar durante el proceso o estaban preformados por algún evento previo. Ahora, es importante recalcar que un elemento de la respuesta innata, los interferones tipo 1, pues de alguna manera favorecen la infección porque incrementan a los receptores para CoV2. De tal manera que las células que están con el virus tienen más receptores y podrían ser sujetas a mayores infecciones en esa célula, pero sobre todo en las células vecinas. Entonces, la protección contra el SARS fundamentalmente se lleva a cabo a 2 niveles dentro de la respuesta innata: la producción de interferones tipo 1 y la presencia de células NK. Ahora, el problema está realmente que estos virus tienen mecanismos muy importantes, muy bien desarrollados, que les permiten evadir estas situaciones. Esto lo vamos a revisar un poquito más adelante.
Pero lo importante es que puede ocurrir el extremo. El otro extremo es de que la activación sea de tal magnitud que la producción de moléculas a través de las células de la respuesta innata sea a tal grado exagerada que llegan a ser una tormenta de citocinas. Y esa tormenta de citocinas es lo que es el riesgo para el paciente. Ahora bien, los PAMPs, o sea, los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los inductores de respuesta innata, son los siguientes. Intracelularmente vamos a tener a 3 TLRs, o 3 receptores tipo TOL. El 3, el 7 y el 8, cuyos reconocimiento está indicado en la imagen. Y 2 intracelulares, el RIG1 y el MDA5, que reconocen RNA de doble cadena que se forma durante la replicación del virus. Ahora, lo importante es que hay un desequilibrio y que esas citocinas que se están formando se empiezan a revertir, y de tal manera que empiezan a ser mayor la cantidad de citocinas proinflamatorias y disminuyen la de la citocina más importante en este caso, que sería el grupo de interferones de tipo 1. Y aquí tenemos lo que está pasando a nivel del alveolo pulmonar. En el alveolo pulmonar, cuando llega el virus induce una respuesta innata y empiezan a secretarse cantidades muy grandes, importantes, de citocinas proinflamatorias, TNF, interleucina 6, interleucina 1 beta, 2 quimiosinas, el CCL7 y el CCL2, y como está allí indicado, retrasada la respuesta de interferón. Una vez que estas células, atraídas por las quimiosinas, fundamentalmente, que son monocitos que se van a transformar en macrófagos, además de ciertos macrófagos residentes que se empiezan a emigrar y a acumular en estos sitios, empiezan a estar exageradamente activados y van a ser los responsables de la tormenta de citocinas. ¿Cuáles son? La interleucina 10, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral, un par de quimiosinas, el factor de crecimiento tumoral beta y interferón tipo 1 tardíos. Ahorita lo discutimos eso. Entonces, ¿cómo se genera todo esto? Bueno, que tenemos ahí la imagen de cómo el TLR3, 7 y 8 reconoce estos ácidos nucleicos con las características que ya mencioné hace rato. Hay una cascada de activación ahí indicada que culmina con la transformación de un factor de transcripción, el NF-κB, que se activa, se trasloca al núcleo y ahí reprime información para que se formen estas citocinas, las que están allí indicadas. Y estas son secretadas activamente y empiezan a provocar primero inflamación, y si su cantidad incrementa, llegan a la tormenta de citocinas. ¿Qué hace? Ahora, de todas estas se ha demostrado que la interleucina 6 es la más activa de todas ellas, y que inclusive el tratamiento con un anticuerpo monoclonal como es el tocilizumab, que inhibe a los receptores para esta interleucina, es de gran ayuda para el manejo de los pacientes. ¿Qué hace la interleucina 6? Bueno, provoca la proliferación de queratinocitos, provoca angiogénesis, activa fibroblastos que son responsables de la fibrosis, también activa a los osteoclastos de tal manera que se incrementa la osteoporosis. Hay activación de las células pluripotenciales con formación de megacariocitos y, por lo tanto, enormes cantidades de plaquetas que van a ser, pues, participantes muy importantes dentro del fenómeno de trombosis. En el hígado vemos una actividad muy importante. Con activación de proteínas de fase aguda, especialmente fibrinógeno y hepsidina, que son pues, responsables también de muchos de los fenómenos asociados a estos. Y inmunológicamente tenemos nosotros que también hay activación de THs,
aunque hay linfopenia, pero aún así los linfocitos T que quedan ahí se transforman en células TH17 y se inhibe la formación de TGF-beta, que daría la posibilidad de que se formaran T reguladoras que ayudarían mucho a controlar esta tormenta. Finalmente, también la interleucina 6 actúa sobre células B, incrementando su posibilidad de activación y provocando cuadros de hiperglobulinemia. Ahora, los interferones serían decisivos. Normalmente nosotros nos vemos librados de muchas infecciones virales precisamente por la presencia y la salida de interferones. El interferón es una molécula interesante, bueno, un grupo de moléculas interesantes porque son moléculas que yo califico de altruistas. La célula infectada los produce. La célula infectada seguramente no va a sobrevivir, pero sí va a producir interferones. En este caso de los tipo 1 y los tipo 3. Estos tienen receptores en prácticamente todas las células del organismo. De tal manera que nuestras células del organismo responden a la presencia de interferón, provocando la desrepresión de genes que precisamente se llaman así, genes estimulados por interferón. Parecen ser cientos. ¿Estos qué hacen? Inhiben la traducción, la transcripción viral, de tal manera que si la célula penetró el virus, este virus no progresa en cuanto a su capacidad infecciosa. Y además, estos mismos moléculas alteran la probabilidad de que el virus encuentre a su receptor. En casos graves, la producción de interferón se halla elevada. Y aquí es algo contradictorio, que no sabemos realmente por qué, pero definitivamente se halla muy elevada y seguramente está implicada de una forma muy importante en la patogenia de estos cuadros complicados. Ahora bien, entonces vemos, aquí está cómo se forman esos interferones. Otra vez hay cascadas de activación, son diferentes y son otros TLR los que están funcionando, pero aquí lo importante es que veamos es que hay varias cascadas de activación que promueven que en distintas moléculas formen, tengan la capacidad de inducir este interferón. Vean ustedes, son tanto receptores TLR, o sea, asociados a membranas, o como receptores libres en el citoplasma, como son los RLs. El caso está que se va a formar cantidades importantes de esos interferones que van a ser liberados y que su papel inicial podría ser la interferencia viral. Ahora bien, este virus tiene evasión. El genoma viral tiene dos grupos de genes. Los genes que codifican para proteínas estructurales, que son las que forman parte de la estructura del virus, y las llamadas proteínas no estructurales. Se sintetizan en el citoplasma, no se integran al virus, pero participan de una manera muy importante en la replicación y en la salida, pero especialmente en los mecanismos de evasión. Aquí a la izquierda están los nombres de las distintas moléculas que se han ya identificado cuál es su blanco y las flechas donde actuarían. Si se dan cuenta ustedes, ven ustedes que a todos los niveles hay moléculas que pueden estar interfiriendo, bloqueando, deteniendo, impidiendo que se generen interferones. Y así sucede. Y así sucede. La producción de interferón, como ya habíamos dicho previamente, está retrasada y es inferior a lo que debería de ser, que tuviera entonces significado en la protección. Ahora bien, hay algo que se ha argumentado, está mirándose, que parece que es muy importante, que es la organización de inflamasomas. Resulta que dos de las moléculas citocinas más importantes como proinflamatorias es la 1-beta y la 18. Pero estas se sintetizan de una manera no madura, es decir, tienen una porción que impide que esta progrese y sea. Hay que quitar esa zona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el estrés mismo celular que está aquí va a generar la activación de otro PRR, el receptor tipo NOT P3. Esta molécula
se asocia para formar un polímero, como ven ustedes ahí, es un heptámero, y este heptámero se va completando con otros componentes. De tal manera que al final, el último componente que se integra es una molécula, una proteasa, que está normalmente en una actividad bloqueada, o sea, como procaspasa, pero cuando se integra a esta macromolécula, se transforma en una proteasa activa, la caspasa 1. Este complejo es el que es el inflamasoma, hay varios, este sería el inflamasoma NLRP3. ¿Qué hace entonces estas caspasas? Pues son las que permiten la maduración de estas citocinas. Entonces se rompe, se separa la parte que estaba bloqueando la capacidad de esta molécula para ser secretada. Y ahora se secreta, se liberan y entonces son responsables de dos fenómenos. Desde luego la inflamación y piroptosis, que es una muerte celular que permite la salida de moléculas que van seguramente a fastidiar el asunto. Las células NK también participan, también están disminuidas. ¿Y cuál es el papel de las células NK? Bueno, las células NK van a participar dentro de lo que se llama la citotoxicidad por células NK. La célula NK, cuando encuentra una célula que ha perdido las moléculas del MHC, o sea, las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, en ese momento se desbloquea la capacidad de inhibición que tenía esta célula y ahora va a activarse y por lo tanto va a ¿qué hacer? A liberar lo que tiene en su interior, perforinas y granzimas. Las perforinas forman un canal por el cual penetran las granzimas y las granzimas en el interior disparan una cascada proapoptótica. La célula se va a morir por apoptosis. Hay una situación de refuerzo que ya había yo mencionado, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Resulta que las células NK además tienen receptores para el EGC, o sea, para el EGC de la inmunoglobulina. Esto de la inmunoglobulina G en particular. Entonces, la IgG1 y la IgG3 son las más importantes que servirían de puente. Vean ustedes, por una parte, por el lado de su sitio activo, están reconociendo a la proteína S del virus y por la otra parte están reconociendo a los FC. Entonces, es un puente y ya entonces la célula puede activarse, liberar perforinas, granzimas y provocar, como ya había dicho hace rato, la apoptosis de la célula. Ahora bien, esto es la respuesta innata. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta adaptativa? Bueno, si empezamos con la celular, que es la que primero se genera antes que la humoral, ella es protectora naturalmente. Las citocinas producidas por células TH1, 2 y 17, etcétera, pueden activar células que serían capaces de eliminar al virus. Y desde luego, la actividad citotóxica de las células T, CD8 positivas. Entonces, esto sería ideal, solo que el COVID cursa con una linfopenia. Y una linfopenia que además hay otro problema, que la activación de las células que quedan es tan alta que rápidamente se agotan, auténticamente hay un agotamiento. Las células, al igual que en caso de VIH, empiezan a dejar de funcionar y cuando dejan de funcionar, pues obviamente el caso empieza a marchar hacia un cuadro muy, muy serio de mal pronóstico. Y aquí estaría lo que harían las células, estas células. Como ven ahí, la proteína S, N y M son las más importantes inductoras y van a ser procesadas por células dendríticas, presentadas en moléculas de clase 2 a las TH0 y va a haber producción de las subpoblaciones. Cada subpoblación tiene un papel diferente dentro de esta infección. En general, la respuesta TH1 es positiva en favor del hospedero. Es decir, va a activar células y va de alguna manera a favorecer la eliminación del virus.
En cambio, las TH2 que hacen un efecto, sus citocinas hacen un efecto opuesto, obviamente se elevan en casos graves. También las citocinas producidas por TH17, como ya había visto antes hace un rato, están muy elevadas en casos graves y seguramente son responsables de un porcentaje muy alto del cuadro inflamatorio asociado a esta infección. Ahora bien, las T reguladoras están aparentemente inhibidas. No hay muchos datos en la literatura que nos diga cómo anda su papel en los casos graves, pero los datos que hay, limitados todavía, pero están los datos, indican que efectivamente las T reguladoras están elevadas. ¿Y qué significa esto? Pues de que se está inhibiendo esta respuesta T. Las TFH son responsables de cooperar con las células B y tenemos además las células CD8 positivas responsables de citotoxicidad. Ahora bien, las T de memoria, tanto citotóxicas como cooperadoras, no sabemos cuánto duran. Vamos, el caso más complejo tendrá 6 meses, y es muy prematuro para saber si esa memoria le va a durar meses, años o el resto de sus vidas. Eso está por establecerse. Ahora, los anticuerpos. ¿Qué tenemos que decir de los anticuerpos? Los anticuerpos son tal vez la solución. Neutralizan virus y además participan en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Ahora, sin embargo, entre las cosas impresionantes que estamos aprendiendo con este virus es esto, que alrededor del 6% de los pacientes no tienen anticuerpos. No, aparentemente se les estudian, se les buscan y no son detectados. Y 30% tienen títulos bajos. Y lo que había dicho, que desconocemos la memoria. Pero estos anticuerpos, independientemente de su papel o su duración o su permanencia en el paciente, son un recurso para el diagnóstico del laboratorio y también para la terapéutica. Y aquí está la respuesta humoral. Aquí está otra vez la proteína S es la más importante. Se marcan se induce que las células TH0 se transforman en TFH y estas son las que cooperan con los linfocitos B para formar una clona con células B de memoria y células plasmáticas formadoras de IgM primero, que es un marcador específico temprano de infección. Las IgG, fundamentalmente la 1 y la 3, neutralizan, provocan la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. No sabemos realmente si activan sí activan el complemento, pero no sabemos cuál es el papel de ese complemento en la infección, y la facilitación que voy a mencionar enseguida. Y un anticuerpo que no se le ha dado la importancia que tiene, pero es un anticuerpo fantástico como protector de mucosas. La IgA. La IgA sérica, que está circulando y que es la segunda en concentración dentro del plasma circulante, neutralizaría el virus. Pero lo importante sería realmente la inmunoglobulina A de secreción, que es la que está ilustrada en la parte inferior, que es resistente a la digestión por proteasas. Por lo menos perdura más tiempo con esta protección y es un excelente anticuerpo neutralizante. Ahora bien, hay un temor de la facilitación. La facilitación es una situación que está bien descrita en otras situaciones y que podría estar participando aquí. Vean ustedes, la situación es esta. Aquí tenemos una infección por un coronavirus humano, no del que estamos hablando. Va a inducir una respuesta de anticuerpos, esos anticuerpos van a funcionar, van a neutralizar y van a tener, pero también anticuerpos contra otras proteínas del virus o otros epítopos del virus que no lo neutralizan, pero sí se mantienen unidos. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede? Vean ustedes, cuando llega el SARS-CoV-2, este virus va a encontrar a estos anticuerpos de reacción cruzada.
no van a neutralizar al virus, sino simplemente van a permanecer unidos, adheridos a su superficie. ¿Y eso qué ayuda? Bueno, ayuda a que entonces las células, que probablemente eran poco susceptibles a este virus en condiciones normales, ahora a través de sus receptores para este FC van a capturar al anticuerpo, pero también al virus al cual están unidos. De tal manera que al endocitarse estos complejos, el virus está activo y el virus procede a la infección de la célula. Y entonces aquí los anticuerpos no neutralizantes podrían ser responsables de una amplificación y una facilitación. Esto esperemos de que se demuestre que no ocurre, pero hay altas probabilidades, hay ciertos datos indirectos que están indicando que es muy probable que esto pueda estar ocurriendo. Ahora, quedamos que había dos consecuencias importantes dentro de el papel de los anticuerpos, independientemente de la protección o no que puedan estar dando en el paciente. Es, por una parte, en el diagnóstico de laboratorio. La prueba de oro, desde luego, sigue siendo y va a seguir siendo durante mucho tiempo la RT-PCR. La retrotranscripción inversa, reacción en cadena de la polimerasa, es lo que se está usando, lo que se está buscando cada día vamos a encontrar que pudiera estar favoreciendo el diagnóstico. Es costoso, es más o menos complejo, pero es la prueba de oro. Ahora, se ha pensado mucho en usar los anticuerpos como diagnóstico de laboratorio. Esto realmente aún no está perfectamente establecido. Hay muchos métodos, unos muy malos, otros mejores, pero realmente no ha habido todavía un consenso para ver cuál de los sistemas que están disponibles, sobre todo en el mercado, que es lo que más acceso tendría la mayor parte de las instituciones, que serían la presencia de anticuerpos. Yo creo que sí va a ser muy útiles, pero no ahorita. Vean ustedes esta tabla. En esta gráfica que les estoy poniendo a ustedes aquí, tenemos tres periodos. El periodo de ventana, o sea, cuando todavía no hay síntomas, la presencia de síntomas y si todo sale bien, la convalescencia. Y ahí está la curva del virus. ¿Cómo se comporta la respuesta? Pues la respuesta innata con sus correspondientes pródromos empiezan a aparecer más o menos después del 5 o 7 días después de infección. Inmediatamente después se empieza a formar IgM, se empieza a formar IgG, y aquí están las claves. El genoma, o sea, la búsqueda a través de PCR, ese sería útil durante el tiempo en que el virus está presente. O sea, desde el periodo de ventana ya es positivo y termina cuando el virus empieza a ser eliminado. Hay posibilidades, todavía no hay métodos disponibles para, en lugar de buscar el genoma, buscar el antígeno, tal vez por una ELISA. Eso sería una opción excelente y yo creo que es un tema de investigación muy importante que seguramente muchos laboratorios en el mundo están ahorita experimentando qué hacer. Y los anticuerpos por ELISA, realmente, aunque podían verse más o menos tempranamente, realmente considerando las cosas, no solamente hasta después de 10 días, seguramente podemos nosotros determinarlo. Y lo que queremos ahorita es detectar a la infección tempranamente, ya para tomar medidas de prevención o simplemente de vigilancia y ver y descubrir qué individuos que aparentemente están sanos realmente están infectados y están en periodo de ventana incubando la infección viral. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? Bueno, que la interpretación aquí es muy importante. Tenemos tres columnas, el RT-PCR, la detección de IgM y la detección de IgG. Obviamente, si los tres son negativos, pues indica que no estamos infectados. Si la infección es inicial, vamos a tener positivo el RT-PCR y negativo los anticuerpos. Cuando la infección se vuelve a ser activa,
sigue siendo positivo el genoma viral. En algunos casos podría ya haber IgM presente, pero no en todos. IgG definitivamente negativa. Cuando avanza la infección, se hace positiva la IgM, pero cuando se complica, se ha visto que prácticamente los anticuerpos están muy bajos o prácticamente ausentes, y el RT-PCR afortunadamente es positivo y nos permite identificar a estos individuos. Si el individuo sale adelante, si no hay mayor problema, ¿qué pasa en la convalescencia? Pues que el RT-PCR poco a poco se empieza a negativizar hasta que termina siendo negativo. La IgM también se vuelve negativa y la IgG permanece constante. Y cuando está resuelta la infección en la población general que ha estado infectada y que ya está sana y que ha tenido esta experiencia, obviamente la IgG permanece se permanece positiva y activa durante un tiempo que tampoco sabemos cuánto, pero que probablemente sea muchas semanas, impidan la reinfección fundamentalmente. Entonces, la segunda posibilidad es de que los anticuerpos preformados pueden ser utilizados en pacientes graves para buscar una protección pasiva. Y hay tres estrategias. La más conocida, se le ha dado mucha publicidad a esto, es plasma de pacientes hiperinmunes en convalescencia. Los títulos deben ser mayores de 1 a 160 y los resultados hasta ahorita son excelentes, son muy, muy prometedores. La segunda estrategia, que también ha sido empleada, es usar la inmunoglobulina intravenosa. No porque esperemos de que la población general tenga este virus, haya tenido contacto con este virus y por lo tanto tenga anticuerpos específicos circulando, sino se ha argumentado que podría haber reacción cruzada con de los otros coronavirus, digamos, benignos, y que pudieran servir como protección. Esto está muy discutido, no está perfectamente bien planeado, establecido. Ha habido ensayos, se han publicado, pero los resultados aún no los conocemos. Y la tercera es una cosa potencial que viene en camino. Los anticuerpos monoclonales humanos que van a resultar una opción excelente en cuanto pues, estén listos. Hay varios laboratorios en todo el mundo que están precisamente trabajando en esto con el objeto de contar a un plazo razonable con esos anticuerpos monoclonales terapéuticos que serían la solución para todos estos casos complejos en que el pronóstico es malo. Ahora, vienen las vacunas. Las vacunas son definitivamente uno de los más grandes desarrollos llevados a cabo por la humanidad. Eso es una verdad absoluta y además incontrovertible, a pesar de la opinión de los grupos antivacunas, que no vale la pena hablar de ellos todavía en estos momentos. Ahora, desarrollar una vacuna no es fácil. Vean ustedes, en este cuadro que les estoy mostrando, tenemos nosotros que hay una investigación básica y clínica que puede durar, no sé, puse ahí 1 a 5 años, pero podría durar hasta 20 o más años. En ébola es un buen ejemplo que duró más o menos como 25, 30 años la investigación clínica y básica. Se propone una vacuna candidato y esa vacuna candidato tiene que ser evaluada. Y son 3 fases las convencionales, la fase 1, 2 y 3. En la fase 1, con poquitos voluntarios, una docena, 10 a 20, se van a evaluar 2 cosas. Por una parte, la dosis respuesta y por otro lado, la presencia de eventos adversos. Entonces, esto es muy importante porque se va a ver si la vacuna no tiene algún inconveniente para su uso general y empieza a verse cómo funciona. Si todo marcha bien, hay formación de anticuerpos, etcétera, 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 se pasa a la fase 2 con un mayor número de individuos en que se busca ya la eficacia y la dosis. Ya si hay eventos adversos serían los de frecuencia moderada y en la fase 3, suponiendo que no hay problemas con la fase 2 y salen adelante, ya sería con poblaciones grandes, puede ser de 5,000 o pueden ser hasta muchísimo más, donde se mide dosis eficacia. Aquí se van a encontrar efectos adversos, sí, pero aquí son de muy baja frecuencia, pero que podrían ocurrir.
Si todo sale bien, se revisan los resultados, se analizan, se repite lo que se tiene que repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Y si todo indica, se da la vacuna aprobada. ¿En cuánto tiempo? Vean ustedes las columnas a las desechas. Fácilmente llega a 10, 12 años. ¿Pero qué pasa? Que hay urgencia. Y con urgencia se permite recortar tiempos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Quienes están desarrollando las vacunas, que voy a hablar enseguida de ellos, están usando estos algoritmos recortados con una extraordinaria vigilancia, con estudios muy, muy complejos y muy frecuentes, de tal manera de poder detectar cualquier inconveniente con la vacuna que estamos usando. Y de tal manera que ellos van a poder salir avante con esto, probablemente en un lapso, obviamente, mucho menor de un año. ¿Cuánto tiempo menos? No lo sabemos todavía, pero hay probabilidades de que alguna de estas vacunas esté ya lista para fines de este año. Y vean ustedes, aquí puse un cuadro, resumí un cuadro con las vacunas en desarrollo. No son todas, naturalmente. Hay aproximadamente 100 proyectos en todo el planeta, o si no es que más, que están intentando hacerlo. Y ahí está la carrera. Y entonces ven ustedes al 11 de junio, que está ahí, indicado en el recuadro, cuáles son las vacunas que van mejor y las vacunas que van peor. Definitivamente hay una que está ya en fase 3, que es desarrollada en la Universidad de Oxford con apoyo de AstraZeneca y que ya prometieron de que va a estar lista muy próximamente y aseguraron de que la van a distribuir gratuitamente a todo aquel que lo solicite en cualquier lugar del planeta. Ellas van en la fase 3. No están los resultados todavía de la fase 3, pero ya van para allá. La otra vacuna que está muy, muy desarrollada es perdón, no dije algo importante. Esta vacuna de AstraZeneca es un vector recombinante inactivado. Se usa un adenovirus, es activo, es decir, se está multiplicando. Perdón, es un virus que no se está multiplicando, que tiene incorporado el material del virus y que entonces permite que se desarrolle una buena respuesta en los pacientes. Los resultados preliminares indican que sí están respondiendo muy bien sus pacientes con formación de anticuerpos neutralizantes. La otra vacuna es una de las chinas, la del Beijing Institute of Biological Sciences, que ya van en la fase 2 y parece que hoy anunciaron en la mañana que ya pasaron a la fase 3, porque ya terminaron con ella. Las demás van en camino. Algunas seguramente van a salir, otras se van a quedar atrás y vemos que el enfoque más socorrido es precisamente proteínas recombinantes. Hay todas las formas que ustedes se puedan imaginar de eso, desde la proteína recombinante como tal, presentada en otra forma, qué sé yo. Hay toda la variedad de enfoques que la imaginación del inmunólogo en turno va a hacer y que le va a permitir naturalmente encontrar que alguna de ellas probablemente resulte una excelente vacuna, Ahora bien, con todo esto, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos de la inmunología para el COVID? Desde luego, requerimos más tiempo para conocer y analizar la respuesta inmunológica de los infectados con SARS-CoV-2. ¿Por qué? Recuerden ustedes que apenas en diciembre fue el primer caso. Se dio a conocer en enero y las investigaciones y los estudios, observaciones y todo han corrido a partir del mes de enero. Estamos apenas a mediados de junio. Entonces, realmente ha sido impresionante todo lo que se ha hecho y se ha publicado. Se estima que hay 20,000 artículos sobre COVID publicados en este momento. No sé quién los pueda leer, yo por desde luego no los puedo leer, pero seguramente muchos de ellos tienen información muy valiosa, pero también hay que reconocer que hay muchos que son una verdadera basura y que realmente, pues no sé cómo se los publicaron, a lo mejor porque, pues ante
la emergencia era necesario hacer, qué sé yo, pues concesiones, de tal manera de que esto se publique. Bueno, ya será el análisis de cada uno de nosotros o de los grupos, o de grupos, desechar toda aquella información que sea inútil y conservarla adelante. Pero aún así, aún la más fina, la más adecuada, la más avanzada, la más todo, aún es prematura porque todavía falta más tiempo para que terminemos de conocer esto. Bueno, después de esto tenemos además, que lo que dije hace rato, que tenemos una o más vacunas que prontas a estar listas. Seguramente lo va a hacer. Seguramente alguna de ellas, no sé si a fines de este año, principios del otro, pero que va a haber una vacuna, la va a haber, o varias se la van a ver. El problema, como está indicado, ¿cuál es? El abasto oportuno. Este abasto oportuno, es decir, hay capacidad de los laboratorios del mundo para fabricar las dosis suficientes y además no solamente es fabricarlas, hay que evaluarlas, hay que ver que estén correctas para darles salida y esto lleva tiempo. ¿Y quiénes seguramente van a ser primeros beneficiados? Pues los países que tienen dinero y que ya compraron probablemente de antemano unos cuantos miles de lotes de lo que están fabricando. Parece ser que se está promoviendo que haya varios laboratorios en el mundo que no va a haber patente, por lo tanto se va a transferir la tecnología para que en distintas regiones del mundo, distintos laboratorios que tengan la capacidad, fabriquen vacuna, la que sea, y esa vacuna las distribuya. Esto es un encargo para la OMS y que seguramente lo van a lograr. La otra, la que sigue, las terapias inmunológicas. Lo que ya dije, plasma de convaleciente, la inmunoglobulina intravenosa, los monoclonales o cualquier otra medida, están ofreciendo excelentes resultados y seguramente es así. Muy próximamente ya vamos a ver recomendaciones precisas de los distintos grupos que están estudiando esto casi a marchas forzadas. Y con respecto al diagnóstico de laboratorio, también ya lo mencioné, pero es bueno enfatizarlo, que los anticuerpos serían una excelente opción. ¿Pero para qué? Para la vigilancia epidemiológica poblacional. ¿Cuánta gente ha estado en contacto con el virus? ¿Cuánta gente le ha quedado la huella inmunológica demostrada por la presencia de anticuerpos? ¿Cuánto van a durar estos anticuerpos? Cuando haya vacunas, vamos a saber si gracias a la formación de anticuerpos, si fue eficaz la vacunación, qué sé yo, todo lo que ustedes puedan imaginarse que puedan ser útiles esos anticuerpos. Estas son nuestras perspectivas. Como pueden darse cuenta, yo considero que la inmunología sí está ofreciendo, va a ofrecer y terminará ofreciendo amplias soluciones a esto. Y lo mencioné al principio y quiero repetirlo específicamente. Primero, antes que nada, conocer la relación hospedero-parásito. ¿Cuál es la relación que existe entre el virus, que parece ser que habría a lo mejor varios? Recuerden que los virus de RNA mutan con mucha facilidad y no tienen mecanismos de reparación. Podría aparecer mutantes, variantes tal vez más patogénicas, no lo sabemos. Pero aún así necesitamos saberlo y la inmunología nos va a resolver ese problema, esa incógnita, y también nos va a resolver la magnitud, la duración de la respuesta y por qué, sobre todo, lo más importante, por qué esos pacientes con cuadros muy graves, mortales, los tienen. ¿Qué características tienen? Se habla y se dice mucho de los factores de riesgo. Y sí, son reales, de eso no hay duda. Pero ¿por qué individuos que están bajo esos factores, pues simplemente salen adelante, pues, con problemas, pero salen adelante, y otros, tal vez más jóvenes o con menos problemas, mueren en muy corto plazo? Son incógnitas que solamente el conocimiento de la relación hospedero-parásito nos va a resolver.
Entonces, eso sería lo primero que sería. Y lo demás, lo que está aquí ya indicado, la utilidad que nos da a nosotros, precisamente el contar con una respuesta inmunológica que nos sirva de punto de análisis y de estudio de lo que viene. Ahora, mientras tanto, tenemos que aceptar que el virus va a seguir circulando, que el virus va a estar aquí presente, que no se va, obviamente, a eliminar. Mientras más individuos estén protegidos, obviamente el virus tendrá menor probabilidad de estar circulando y tal vez le pudiera resultar algo parecido a lo que, no a lo de la viruela, porque la viruela sí está definitivamente eliminado, pero el virus de la viruela era solamente solamente los humanos somos susceptibles a ese virus. En cambio, a este virus probablemente no solamente los humanos, sino haya por ahí reservorios, pudiera haber reservorios que pudieran mantener el virus. Tampoco lo sabemos y habrá un momento por saberlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Pues seguir con las precauciones y conductas que se nos han recomendado. Evitar contactos cercanos con personas infectadas, evitar tocar objetos o superficies contaminadas, no toser o estornudar con precauciones, lavarse las manos con frecuencia, pero ahora ya, sobre todo, y parece ser que está ya sí reconocido, la importancia de usar cubrebocas, mascarillas o lo que sea necesario para evitar precisamente todo esto. Y naturalmente insistir, las personas en riesgo debemos, y me incluyo, permanecer en casa. Ante síntomas, buscar ayuda médica y tratar de evitar en todo lo posible contaminar a otras personas, sean nuestra familia, sean nuestros contactos, sea lo que sea. Yo creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros evitar el infectarnos y si tenemos la desgracia de haber sido ya infectados, transmitírselo a otros. Así es de que ese es el panorama, vamos a ver qué pasa, espero que la inmunología, insisto, siga dando buenas respuestas a todo esto y la verdad me dio un gusto enorme, muchísimas gracias, fue un placer haber estado con ustedes, ojalá les haya sido un poquito útil esta charla y seguimos en contacto. Desde luego hay preguntas, no sé cuál va a ser la mecánica para esas preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Por su excelente presentación, como siempre. No sé si usted pueda ver las preguntas o si quiere se las voy leyendo. Pues, a ver, déjenme ver si lo puedo ver. A ver, aquí mi asesora me va a indicar si es posible hacerlo. Bueno, pues ya vi al doctor Rommel. Aquí están las preguntas. ¿Qué trabajador está en el laboratorio? ¿Se fijan ustedes? Es un ejemplo. Uno aquí de vago en casa y el doctor Rommel Chacón Salinas trabajando en su laboratorio. Excelente. Felicidades. Aquí están las preguntas. A ver, vamos a verlas. Buenas tardes. Bueno, es que no lo podemos bajar, o más bien si el doctor Rommel nos ayuda a seleccionarlas y que se las haga y ya usted contesta. Perfecto. A ver. Sí, bueno, la primera pregunta, doctor, tiene que ver con el origen del virus y qué pruebas proviene del murciélago. Sí. Afortunadamente vivimos en un mundo de biología molecular. La biología molecular está resolviendo muchos problemas. Apenas se conoció el virus, se secuenció su genoma. Y ese genoma fue inmediatamente comparado con todo el archivo de genomas, que son ya cientos de miles de genomas que están guardados en las bases de datos. Entonces, en esa comparación se demuestra, en primer lugar, que el parecido de este virus es del 98% con los virus que tienen estos murciélagos. Segundo lugar, el chisme ese de que fue construido y que está formado por varios segmentos de virus diferentes, es absolutamente absurdo y demostrado claramente que eso no es. Las mutaciones que tiene los genomas, digamos, preliminares, previos a este virus, están perfectamente estudiados, están perfectamente calculados y no hay la menor duda de que es un virus natural, es decir, surgió
seguramente en un murciélago, y de ahí pasó con lo que ya le mencioné hace rato al humano. Pero definitivamente la prueba de que su origen es prácticamente contundente. No sé, es que el doctor tiene apagado su... No oigo nada. El doctor tiene apagado su micrófono. Perdón, la segunda pregunta está relacionada con una terapia para tratar el estado inflamatorio. En particular, diferentes fármacos. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Mire, obviamente yo no soy clínico y no voy a hablar de terapia, eso desde luego. Eso que se los dejaríamos a los clínicos que están sobre la brecha y que están viviendo esto. Pero definitivamente los últimos datos que hablan de que la dexametasona es extraordinaria, no los dudo. No dudo que efectivamente pueda usarse medicamentos antiinflamatorios potentes que pudieran controlar o por nos ayudar a controlar la mega inflamación, porque esa no es una hiper, es una mega inflamación en estos pacientes graves. Creo que el llamado es muy claro. Estos medicamentos son para pacientes graves, no para pacientes que están apenas comenzando. Ellos tienen otra manera de manejarlos, otro tipo de cosas, e insisto, eso se lo preguntaremos a los clínicos. Muy bien. Muy bien. La otra pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de los polimorfismos en TLRs o en otras moléculas que participan en la respuesta inmune? Doctor, creo que está apagado su micrófono. Listo. ¿Ya listo? Listo. Perfecto. Bueno, la pregunta que me hicieron se refería a los polimorfismos de las distintas moléculas que participan dentro de la protección. Serían dentro de los TLRs, que es lo más fácil de detectar, pero podría ser también en los RLRs o alguno de esos. Sí, efectivamente, sí hay una correlación. Comentaba yo que hay datos todavía no publicados, preliminares, que parecen indicar que hay ciertas variantes de estas moléculas que hacen que sea más, se facilite más el reconocimiento de ligandos, y en este caso serían ligandos provenientes del virus. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué factores son los que definen que un individuo produzca anticuerpos neutralizantes o no? Bueno, eso, la verdad, no lo sabemos. No lo sabemos. Se forman anticuerpos. Esos anticuerpos pueden ser neutralizantes y esperamos que sean neutralizantes, pero los resultados en muchos pacientes, sobre todo en pacientes graves, no demuestran la presencia de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué pasó? Honestamente, no lo sé. No lo sé y por lo que dice la literatura, creo que nadie lo sabe aún. Es un asunto de estudiar no solamente al virus o la respuesta, sino integralmente a los sujetos. Yo creo que hay un terreno muy grande para analizar realmente la parte de herencia, que seguramente está de alguna manera relacionado, no sé si con la capacidad de presentación de antígeno, con la capacidad de manejo de epítopos, quién sabe, hay una nube de posibilidades que podrían explicar la ausencia en algunos sujetos de anticuerpos neutralizantes. Muy bien. Otra pregunta relacionada con anticuerpos es si las IgA son inducidas durante la infección y qué función tendrían en la misma. Bueno, sí se forma IgA, definitivamente. Sí se forma, está demostrado sin mayor duda. Su papel sería, porque no hay una demostración fehaciente de esto, la neutralización del virus en la puerta de entrada.
la presencia, para otras infecciones virales, la presencia de inmunoglobulina A de secreción en las mucosas respiratorias y comenzaríamos con las de las vías aéreas superiores, definitivamente neutralizan y bloquean el virus. O sea que la IgA tendría, fíjense, condicional, un papel relevante en la protección contra el virus, especialmente esperemos que las vacunaciones o lo que sea tengan precisamente esta posibilidad. Muy bien. Tenemos una pregunta con respecto a las células T reguladoras. Preguntan si las células T reguladoras están elevadas, ¿por qué ocurre un proceso inflamatorio tan severo? Otra vez, volvemos a lo mismo. Las T reguladoras estarían elevadas en individuos con buen pronóstico. En cambio, el mal pronóstico, entre otros factores, cursa con una elevación de TH17 y una disminución de T reguladoras periféricas. Recordemos que la transformación en una clona de las células TH0 en T reguladoras o TH17 depende de la presencia de otras citocinas en el microambiente. Si se encuentran interleucinas 6 y TGF-beta, el resultado va a ser células TH17. Pero si solamente hay, pero si se acaba la interleucina 6, empiezan a incrementarse las células T reguladoras. Y esto aparentemente es lo opuesto a lo que está ocurriendo. Hay un incremento de TH17 y por lo tanto de citocinas proinflamatorias y una disminución importante, progresiva, según la gravedad del caso, de T reguladoras. Muy bien, doctor. Una pregunta con respecto a las pruebas caseras de anticuerpos. ¿Son confiables para saber si un paciente es asintomático? Bueno, pruebas caseras. Bueno, todos que estamos atrás de una prueba casera, lo entendemos. No lo sabemos todavía. Miren, una prueba casera se hace, no es montar un ELISA. Realmente la única dificultad técnica que habría es la disponibilidad de un buen antígeno. Si tenemos el antígeno confiable, podemos empezar a trabajar bien. Ahora bien, una prueba casera o no casera debe de ser sujeto a un estricto y muy riguroso análisis de evaluación de confiabilidad. No es nada más que ya la monté y en mis 10 sueros positivos fueron positivos y en mis 5 sueros negativos fueron negativos. Eso no es correcto, no se vale, no debe de ser. Hay que montarla, hay que hacerlo, hay que probarla muchas veces y demostrar realmente, fehacientemente, no solamente que sea positivo en casos de COVID-19 y negativo en casos negativos, vamos, que no han tenido contacto con el virus, sino que no haya cruzas con otros virus. Es decir, no sabemos si en un momento dado yo estoy montando una técnica que va a dar falsos positivos porque está detectando antígenos que no tienen nada que ver con COVID, pero que por alguna razón están reaccionando con esos anticuerpos. Eso ha ocurrido y ocurre, y todos los que manejamos serología lo sabemos. Por eso hay que trabajarle muchísimo y sí se vale, sí se puede, y sí, no hay problema, para que montemos quienes puedan una prueba casera, pero esa prueba casera tiene que ser sometida, insisto, a un muy exhaustivo y muy completo análisis de confiabilidad. Gracias, doctor. Una pregunta que concierne a la susceptibilidad de la infección en los niños. ¿Hay un involucramiento de la respuesta inmune en este fenómeno? Bueno, me da gusto que me estén haciendo exactamente las preguntas para las cuales no hay respuesta. No, realmente no, es que no es unas cosas más impactantes que se están ahorita en el candelero. ¿Por qué otros virus de RNA, otros virus respiratorios, uno de los blancos favoritos son los niños? El influenza, por ejemplo, los niños pequeños y los adultos mayores somos blancos totalmente de estos virus. En este caso, somos blancos estos grupos, pero los niños prácticamente no hay.
Y los pocos que hay, sus resultados, hasta donde yo sé, son muy benignos, son muy tranquilos, vamos, salen relativamente adelante sin mayor problema de los poquitos casos que hay. ¿Qué está pasando en los niños? No tenemos, bueno, yo sé que no se tiene la menor idea. Muy bien. Otra pregunta. Dice, si no todas las personas generan inmunidad durante la infección natural, ¿cómo generarán inmunidad con la vacuna? Bueno, es otra de las enormes preguntas de la vacuna. Miren, con las vacunas, yo sí soy confiado de que va a haber vacunas. No creo que sea este año, por varias razones. En primer lugar, porque aunque esté acelerado y aunque estén recortados los tiempos, pero llega un momento dado en que sí es importante hacer una evaluación, sobre todo en la fase 3, que es con un número muy grande de individuos. Es mucho más el tiempo y los recursos y la estrategia para poder analizar a estos individuos, primero. Segundo lugar, el problema de la facilitación. Uno de los problemas que han limitado muchísimo el desarrollo de una vacuna contra el dengue es precisamente esa, que podía generarse condiciones para facilitación y el individuo, en lugar de quedar protegido, quedar de alguna manera susceptible a complicaciones más grandes. Eso es lo que tienen que evaluarse y eso es lo que se tiene que evaluar fundamentalmente ahora en la fase 3. Si no ocurre esto y se demuestra, entonces seguramente va a suceder. Pero claro, la pregunta es totalmente válida. Si yo tengo contacto con el virus natural y no desarrollo inmunidad, ¿una vacuna sí la va a provocar? No lo sabemos. Bueno, otra pregunta tiene que ver con su opinión del dióxido de cloro en la terapia contra esta enfermedad. Buena pregunta, yo me la he hecho 1.000.000 de veces, se la he hecho a mis amigos clínicos y la respuesta es que nadie sabe. Bueno, aquí en México, aparece que hay experiencia en otros lugares, dicen que bien, pero otra vez, la remito a una segunda conferencia dada por un clínico que sí explique claramente las estrategias y las posibilidades y si el dióxido de cloro realmente funciona. Bueno, no sé si funcione o si tiene posibilidades de funcionar, ¿no? Muy bien. Otra pregunta habla acerca del papel de las células cebadas o de los mastocitos en la infección, ya que son células abundantes en el tracto respiratorio e inducen inflamación. ¿Podrían contribuir en el desarrollo de la enfermedad? Está apagado su... Perdón. Dije que probablemente sí, pero no está documentado. No hay realmente ningún estudio así consecutivo, secuencial para que esto suceda. Realmente lo que está allí pasando, lo que está allí sucediendo, es de que pues las células innatas van a participar, pero recuerden ustedes de que estas células innatas van a tener que responder a los pumps que tienen esto. Y por cierto, antes que pase nada, déjenme decir algo que no lo presenté porque se perdió una transparencia. Por alguna razón que desconozco, se perdió una transparencia que era crítica. Pido disculpas, pero les voy a decir por qué es importante ahorita. Durante la infección por este virus, por este coronavirus, obviamente hay una gran movilización de células, hay una gran activación celular y una gran mortalidad de células. Los neumocitos se mueren realmente de una manera terrible. Ahora, ¿qué pasa cuando una célula se hiperactiva o cuando una célula se muere? Libera DAMPs, o sea, patrones moleculares asociados al daño. Y estos DAMPs son importantísimos en todo lo que está pasando. Mucho de lo que está pasando en los pacientes graves antes de morir es el efecto de los DAMPs que se están generando en forma enorme en todo la economía del paciente.
O sea que sí, definitivamente, tanto los PAMPs al principio, o sea, los patrones moleculares asociados a patógenos del virus, van a inducir respuesta innata, pero al final la respuesta innata va a ser amplificada notablemente precisamente por los DAPs. Y estos DAPs pues son irremediables porque surgen de la destrucción de las células infectadas. Perdón. La pregunta es con respecto a los pacientes con enfermedades autoinmunes que están siendo tratados con inmunosupresores. ¿Cuál es su perspectiva para resolver la enfermedad? Bueno, es un asunto que otra vez concierne fundamentalmente a los clínicos, especialmente los que están en terapias intensivas, etcétera, pero hasta donde, o sea, es un riesgo que ocurre no solamente con este virus, sino con muchas otras infecciones. ¿Qué hacer con un paciente que tiene una enfermedad inmunológica? En este caso sería un padecimiento por autoinmunidad, al cual se le tienen que dar fármacos inmunodepresores. La respuesta que me han dado a algunas de los clínicos a los que les he preguntado es que es realmente un ejercicio permanente, constante de vigilancia del paciente. Tienen que dar el medicamento, tienen que hacerlo, pero tienen que medir con mucho cuidado la dosis mínima utilizada y ver naturalmente que si no hay una reactivación o hay un desvío o hay algún problema con el problema de la autoinmunidad. Es complejo y eso es lo que hace precisamente tan valiosa el papel de un excelente médico intensivista que pueda manejar este tipo de cosas y que pueda realmente estar asesorado por especialistas en autoinmunidad. Muy bien. Otra pregunta está relacionada ¿qué ocurriría en el caso de los pacientes que ya resolvieron la infección de COVID y se puede volver a infectar? Bueno, se ha discutido mucho eso. Hay datos que no hay la menor duda, en los cuales efectivamente el paciente que se recupera tiene buen título de anticuerpos y está, vamos, relativamente seguro, y ese es un individuo que queremos creer que tenga una inmunidad adquirida perfectamente funcional y permanente y duradera. Pero también está la otra situación. La otra situación en la cual se han reportado ya casos de individuos que tuvieron el COVID-2, demostrado por PCR, sin mayor problema, y que ya se recuperaron, están bien, y que vuelven a tener síntomas. No hay muchos casos que yo sepa todavía de esos, pero los hay. Y aquí lo que se ha argumentado es de que se trata de variantes del virus, que sería una situación que espero que no sea frecuente, equivalente a lo que nos pasa con el VIH, que el VIH no tenemos vacuna ni vamos a tener nada. ¿Por qué? Pues porque el individuo, la respuesta que tiene inmunológica es hacia una forma del virus y no hacia la mutante, a la nueva. Entonces, esta sería la explicación de por qué un individuo que fue diagnosticado claramente que sí tuvo alteraciones clínicas y que se ha recuperado y que está bien y que vuelve a tener síntomas de la infección, que eso sea una cosa rara, esporádica, difícil tal vez de explicar y que no vaya a convertirse en algo frecuente, porque entonces ya estamos todos fritos. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver con el uso de la hidroxicloroquina. ¿Cuál es su opinión acerca de los estudios que se han dado a conocer de este fármaco? Bueno, volvemos otra vez a que es una pregunta clínica. Bueno, pero esa sí la puedo contestar en base a lo que dice la literatura. Ya la hidroxicloroquina ya la desechó definitivamente la FDA,
porque demostró a través de todos los estudios en muchas partes del mundo que no es eficaz, no es funcional. Fue un buen deseo, fue una buena intención, pero que definitivamente está mal. Independientemente de aquel problema que hubo ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos decir? De fake news, ¿no? De aquel estudio que se hizo en Lancet que se demostró que no era correcto, pero definitivamente, a pesar de que eso está desechado, ahorita estos fármacos utilísimos en paludismo, obviamente no funcionan realmente en estos casos. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver otra vez con los polimorfismos, pero en este caso de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Podrían explicar por qué algunos pacientes responden fuerte a la infección y otros no? Bueno, definitivamente, ya sabemos que hay una asociación muy importante en las moléculas HLA y la susceptibilidad a muchas enfermedades, incluyendo las infecciosas. Ya se empieza a ver estudios. Ya empieza a verse los primeros datos en las cuales parecería que ciertas formas ciertas moléculas, ciertos alelos de las moléculas de histocompatibilidad estarían más relacionados en una mejor presentación de antígenos y tal vez en una mejor respuesta y un buen pronóstico que otros. Sin embargo, otra vez, volvemos a lo mismo, es un estudio que está ahorita en proceso y que necesita ser replicado en muchos lugares. Esto no puede tomarse como universales los datos obtenidos de una determinada población. Cada población tenemos distribuciones diferentes de moléculas HLA y tendríamos que buscar cuáles serían las responsables que pudieran ser en cada grupo, en cada población humana. Es otra de las áreas de investigación que están totalmente listas y abiertas como para poder ser llevadas a cabo en el momento en que haya condiciones para hacerlo. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta está relacionada con el diseño de las vacunas. La pregunta es si durante el diseño de las vacunas se toma en cuenta este proceso de facilitación de la infección. No, en el planteamiento de una vacuna no. En el planteamiento de una vacuna se utilizan los enfoques que les puse en la tabla esa. Ahí lo importante es que hay prácticamente cuanto enfoque se le ocurra a uno, ya alguien lo está manejando, lo cual es bueno, pero eso de la facilitación se analiza después de que se tiene la vacuna, después de que se ha visto que tiene efectividad preventiva, y entonces entre los problemas secundarios o a mediano o largo plazo que pueden presentarse es cuando se podría ver esto. Pero no ahorita, antes es imposible predecirlo. Es más, hablamos de la facilitación porque es factible, porque es altamente probable, pero todavía no la tenemos, ni esa la tenemos realmente asegurada de su conocimiento. Muy bien. Otra pregunta, doctor, tiene que ver con ¿qué certeza hay de que hay una nueva cepa de virus circulando en la población? Pues la certeza es esa, la certeza que nos dice la literatura. Vean ustedes que, como les decía, tenemos más de 20,000 artículos publicados que aparecen todos los días en la literatura. Y claro, nos llama la atención aquellos que suenan más o que están hechos en centros de investigación reconocidos o están publicados en revistas serias que toman mucho cuidado en publicar cosas que están convencidos de que están funcionando, ¿no? Entonces, no hay datos. Bueno, sí hay datos, hay sospechas, es la palabra, hay sospechas, pero no confirmación. Sería muy prematuro y sería además muy riesgoso y sería muy, pues no sería correcto realmente suponer ya que hay 2 o 3 o varias cepas diferentes del virus que tienen distintas características y distintos problemas. Es muy prematuro. Eso son datos que hay que sacar muy bien en los trabajos de investigación.
Y solamente que se esté absolutamente seguro, pues anunciarlo y difundirlo, porque de otra manera podríamos obtener resultados de pánico que no es conveniente en estos momentos. Muy bien, doctor. Yo creo que un par de preguntas más, si le parece bien, porque sí hay una lista todavía muy grande. Una de ellas está relacionada con si se sabe o se ha realizado estudios de anticuerpos en los portadores asintomáticos con PCR positiva y cuánto tiempo puede durar el estado del portador. Bueno, definitivamente sí se han buscado anticuerpos y los hay. Es decir, un asintomático que se encuentra, se le encuentra el virus y que no tiene, que se le encuentra el virus, deja de ser, bueno, mejor, perdón, lo digo al revés, se convierte en un individuo que está en probable riesgo. No sabemos qué va a pasar. Es asintomático, ya se demostró que tiene el virus y ¿qué hay que hacer? Pues vigilarlo para ver si no se complica. Si se complica, es entonces cuando hay que tomar medidas más serias y eventualmente se le puede terminar en el hospital. Pero mientras tanto, a los asintomáticos se les han medido la presencia de anticuerpos y no los hay. No los hay, o son muy bajos, o son unos casos sí, otros casos no. O sea, la palabra correcta sería muy irregular la respuesta. Y otra vez, eso nos dice qué es lo que está pasando en estos individuos, qué es lo que lo está convirtiendo en un caso benigno y no en un caso grave. Muy bien, gracias, doctor. Si le parece bien, creo, la última pregunta, que es si se sospecha o se sabe cuál es la razón de que el 6% de los pacientes no produzcan anticuerpos. Esa pregunta ya la habíamos respondido, pero vale la pena decirlo. Y decirles, ya que es la última respuesta, les puedo decir exactamente algo en conclusión. Tenemos apenas 5 meses de investigación. Tenemos una población mundial susceptible. La cantidad de muertos que hay, pues empieza a ser ya respetable en todo el mundo, donde se pueden tomar resultados confiables. Y eso es una infección joven. Es una infección que apenas estamos empezando a arañar. La información que deberíamos de tener sobre el virus debería ser muchísimo más de la que hay, pero vamos, lo culpable es el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos apenas, insisto, unos cuantos meses. Fíjense, a mí me llamó mucho la atención el primer artículo que se publicó acerca de la respuesta de citocinas en pacientes con COVID-19, vino de China, claro. Y fue muy temprano, fue publicado allá por el mes de enero, por ahí, en un paciente. Tomaron un paciente, le midieron todo, lo publicaron, y en ese momento era muy importante esa información. Ahorita pues ya vamos a decir, bueno, un paciente, pues ¿qué cosa es? Ya hay afortunadamente datos en la literatura hechos con mucho más individuos y con ya datos estadísticos confiables. Pero eso no simplemente lo comento porque refleja la urgencia que tenemos de tener información, lo mucho que se está haciendo, pero sobre todo la cantidad abrumadora de cosas que no sabemos y que requieren una investigación muy profunda y detallada. Ahora, y el llamado es a todos los que nos dedicamos a esto. Debemos de procurar, pues, si no por nosotros mismos, contribuir, colaborar, formar grupos, hacer algo para aprovechar los pocos o muchos recursos que tengamos para investigación y dedicárselos a analizar estos aspectos que son críticos, son importantísimos, de una enorme trascendencia para muchas cosas, desde diagnóstico hasta terapia.
y y en ese camino todo lo que vaya saliendo. Hay, qué sé yo, material de sobra como para dedicarle muchos años y algunos individuos, a lo mejor el resto de su vida profesional, a este virus, a esta enfermedad, para conocerla mejor y poder tener más recursos de detectarla oportunamente, manejarla adecuadamente y evitar que se lleguen a casos graves, cualquiera que sea la causa de llegar a esa situación. Muy bien, doctor. Pues quedan muchas preguntas en el tintero. Creo que algunas de ellas se abordarán en los próximos seminarios que organizaremos dentro de la sociedad. Claro. Entonces, en nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación de CTR, le agradecemos muchísimo su compromiso para abordar este tema evidentemente de gran interés. Y bueno, a todos los asistentes, de igual manera, les agradecemos su interés, su participación con nosotros. Por favor, les pedimos que sigan atentos a los canales de la Sociedad Mexicana de Inmunología para que puedan estar al tanto del próximo seminario que vamos a tener en aproximadamente 15 días.